¿Y si te dijera que muchos de tus recuerdos nunca ocurrieron, al menos no en esta realidad? Al principio, parece una simple confusión, un error de memoria, detalles que no coinciden, frases icónicas que recuerdas perfectamente, pero que, de repente, nunca existieron. ¿Recuerdas a Darth Vader diciendo Luke, yo soy tu padre? Todos lo repiten así, pero si vuelves a ver la escena original, la frase es distinta, no, yo soy tu padre, ¿siempre fue así? ¿O algo cambió? Esto no es un caso aislado. Es parte de un fenómeno cada vez más reconocido, el efecto Mandela. Un término que nació cuando miles de personas juraban recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80, cuando en realidad falleció en 2013. ¿Cómo tantas personas pueden recordar exactamente lo mismo, si nunca sucedió? Algunos dicen que se trata de una falla en la memoria colectiva. Otros creen que estamos experimentando glitches en la realidad, fracturas en el tiempo, colisiones entre dimensiones, como si estuviéramos atrapados en un sistema que fue modificado, y nuestros recuerdos pertenecieran a una versión anterior. Y cuanto más investigas, más casos encuentras. ¿La cola de Pikachu era negra al final? No. ¿El logo de Ford siempre tuvo esa extraña curva? Siempre. ¿Monopoly tenía un monóculo? No. Espejito, espejito en la pared. Tampoco. Y lo más inquietante es esto, no solo los recuerdas distinto, sino que lo sientes así, como si alguien hubiera reescrito tu historia mientras dormías. Algunos psicólogos hablan de confabulación, una tendencia del cerebro a rellenar espacios vacíos con recuerdos fabricados. Pero eso no explica por qué miles, a veces millones de personas recuerdan exactamente el mismo error, con los mismos detalles, las mismas emociones, incluso las mismas fechas. No son simples equivocaciones. Son recuerdos vívidos, con sensaciones asociadas. Algunos incluso relatan haber discutido con sus padres sobre estas versiones cuando eran niños. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué te equivocas? Es, ¿por qué tantos recuerdan lo mismo, si nunca ocurrió? Una de las teorías más inquietantes es que la línea temporal fue alterada, que en algún punto, por causa desconocida, la realidad saltó a una versión paralela. Una en la que todo parece igual, pero pequeños detalles han cambiado. Esto explicaría por qué nuestros recuerdos no encajan con la realidad actual. Nuestros cuerpos se adaptaron al nuevo mundo, pero nuestras memorias no. Y si eso es cierto, entonces lo que llamamos realidad no es tan estable como creemos. Y lo que llamamos historia, podría estar en constante reescritura. Ahora bien, ¿quién o qué tendría el poder de hacer eso? ¿Una inteligencia artificial que rige el sistema desde dentro? ¿Un experimento fallido que quebró las líneas del tiempo? ¿Un evento global que forzó la transición sin que lo notáramos? ¿Y si no fue un fallo, sino una corrección? Algunos neurocientíficos intentan explicar el efecto Mandela con el funcionamiento natural de la mente humana. Dicen que el cerebro no graba recuerdos como una cámara, sino como fragmentos interpretativos que reconstruye cada vez que los evocamos. Que lo que recordamos, en realidad, es el recuerdo del recuerdo. Y cada vez que lo accedemos, lo distorsionamos. En teoría, esto explicaría por qué confundimos frases, imágenes o eventos históricos. Pero esta explicación se queda corta, porque no estamos hablando de un error individual. Hablamos de millones de personas, en países distintos, culturas diferentes, idiomas variados, recordando lo mismo, con el mismo error, como si sus cerebros hubieran sido programados con versiones idénticas de una historia que nunca existió. No es solo un fenómeno psicológico, es un patrón. Y los patrones no ocurren por accidente. Aquí es donde entran las teorías más inquietantes. La primera, el multiverso. Según esta hipótesis, existen múltiples líneas temporales coexistiendo al mismo tiempo, cada una con sus propias versiones de los eventos, personas y objetos. Y por razones desconocidas, una colisión cuántica, una transición energética, o incluso una manipulación intencional, algunas personas habrían migrado inconscientemente de una realidad a otra. No físicamente, sino a nivel de conciencia. Sus cuerpos, sus documentos, su entorno, se adaptaron. Pero la conciencia se quedó anclada a otra línea. Y por eso recuerdan cosas que ya no son. Porque en su universo original,
Sí lo fueron. Suena a ciencia ficción, hasta que te das cuenta de que la física cuántica ya no descarta la existencia de realidades paralelas. La teoría de los universos múltiples, los estados superpuestos, y el colapso de la función de onda sugieren que cada decisión, cada partícula, puede generar nuevas ramas de realidad. Infinitas versiones de ti, de este mundo, de este instante. La segunda teoría es aún más perturbadora. Vivimos en una simulación. El efecto Mandela no sería más que un conjunto de errores de carga, actualizaciones del sistema, o parches mal implementados. Detalles reescritos que no se sincronizaron correctamente con todos los usuarios. Como si el software que gobierna esta realidad estuviera siendo modificado, y algunos comenzaran a notar las diferencias. ¿Recuerdas cómo algunos videojuegos antiguos parpadeaban o mostraban errores visuales después de una actualización? Y cómo esos errores solo eran visibles para ciertos jugadores, dependiendo de su versión. Eso mismo, pero con la historia, con el tiempo, con la vida. Y la tercera teoría, quizás la más humana y aterradora, es que alguien está reescribiendo nuestra memoria colectiva a propósito. No con magia, ni con tecnología futurista, sino con algo más sutil, narrativas, educación, medios, algoritmos. ¿Cuántas veces viste una imagen repetida tantas veces que la diste por cierta? ¿Cuántas frases se han tergiversado en redes hasta volverse la verdad oficial? ¿Qué pasa si una generación entera recuerda mal, porque fue enseñada así? El problema es que el efecto Mandela no se limita a la cultura pop. Hay personas que aseguran recordar países que hoy no existen, enfermedades que ya no figuran en registros médicos, presidentes que murieron en atentados, y luego aparecieron vivos. Rutas geográficas distintas. Palabras que desaparecieron. Incluso parientes que nunca nacieron. Son errores o borrados. Y si hay alguien o algo capaz de reescribir la historia en pequeñas dosis, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacernos dudar de nuestra percepción? ¿Desconectarnos de la realidad para volvernos más manipulables? ¿O simplemente ocultar una verdad mayor, capa por capa, hasta que ya nadie recuerde cómo empezó todo? Una verdad que quizás solo sobrevive en los errores, en las grietas, en los recuerdos rotos que te niegan, pero que tú, por alguna razón, no puedes olvidar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que nuestra realidad no es fija, que la historia no es una línea recta escrita sobre piedra. Es más bien un archivo dinámico, que alguien o algo podría estar editando en segundo plano, y que los únicos rastros de esa edición son las grietas, los errores, los recuerdos falsos que no encajan. Pero ¿y si no son falsos? ¿Y si son huellas de una versión anterior del sistema? ¿Fragmentos filtrados de otra realidad que colapsó, fue borrada o simplemente actualizada? El efecto Mandela, más que un error colectivo, podría ser una forma de resistencia. La mente intentando retener lo que el entorno niega. Una memoria rebelde. Algo dentro de nosotros que se niega a aceptar el nuevo archivo. Un eco de una línea temporal descartada. Y si eso es cierto, entonces tú, sí, tú, podrías ser una prueba viviente de que algo cambió. Porque si alguna vez sentiste que las cosas no encajan, que recuerdas eventos, nombres o detalles que el mundo parece haber olvidado, no estás solo. Hay miles, tal vez millones de personas como tú. Personas que, por alguna razón, quedaron fuera de sincronía. Que conservan algo que el resto ya perdió. Una especie de inmunidad. Un virus de verdad en un sistema diseñado para ajustarse. Y si todo lo que nos rodea puede ser alterado sin aviso, ¿cómo sabrás que es real? ¿Tu nombre? ¿Tu pasado? ¿Tus seres queridos? ¿Qué tal si esta no fue tu vida original? ¿Y si alguna vez despertaste en una versión diferente de tu historia? Tal vez el efecto Mandela no sea una anomalía, sino un recordatorio. Una señal de que algo está mal en la estructura. Y de que aún puedes sentirlo, aunque no sepas cómo explicarlo. La pregunta ya no es si ocurrió. La pregunta es, ¿qué más ha cambiado, que aún no has notado? Comenta abajo, ¿qué efecto Mandela has experimentado tú? ¿Cuál fue el que más te perturbó? Suscríbete a Hipótesis Misteriosas si alguna vez sentiste que algo en la realidad no encaja, y quieres descubrir por qué. Activa la campanita, porque el próximo video podría contener otra grieta que todavía no viste.
Comparte este video con alguien que recuerde las cosas como tú. Tal vez no estés tan solo como pensabas. Esto fue Hipótesis Misteriosas. Y recuerda, no todo error es una falla, a veces es una advertencia.